Corintios capítulo 6 del 10 al 13. Amén. Para los que no tienen expositor. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber llegado a la casa del Señor. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Leamos todo el pensamiento central. La vida del cristiano se compara con la de un soldado cuyo éxito en la guerra depende de su conocimiento y buen uso de las armas. El texto áureo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Según a Corintios 10:14. Vamos y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nuestra salvación, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Dios bendiga esta palabra. Gloria al Señor. Vamos a orar para así entregarle a nuestro Maestro. Padre, gracias te damos por esta palabra que hemos podido, oh Dios del cielo, darle lectura. Es la lectura, Señor, que en esta noche va a ser usada para la enseñanza. Y te pedimos, Dios mío, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que tú nos dotes de esa sabiduría, oh Dios, espiritual para poder entender tu palabra. Bendice los hermanos que vienen y permite que los que estamos aquí estemos dispuestos, Señor, a abrir nuestro corazón, nuestra mente para recibir esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alabado Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres Jehová. Alabado Dios. Aleluya, vive Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga, ¿verdad? Todos los hermanos. Amén. Aleluya, vive. Te lo bendiga otra vez. Amén. Santo. Vive Jesús. Aleluya. Y vamos, ¿verdad?, a dar comienzo, ¿verdad?, a la clase. Aleluya. Vive Jesús. Y si acaso está puesto ya, ¿verdad? Aleluya. La red cibernética. Aleluya. Saludos allá, ¿verdad?, por Facebook Live. A todos aquellos que están sintonizando, nos están viendo. Aleluya. Por allá en la República de Honduras. Aleluya. A todos los pastores, toda la iglesia, ¿verdad?, todos los hermanos allá en Honduras. Aleluya. Vive Jesús. Gloria a Dios. Y más tarde pues vamos a estar orando, ¿verdad?, por algunas peticiones. Gloria a Dios. Vive Jesús. Aleluya. Y los saludamos también especialmente a todos aquellos amigos, ¿verdad?, que todavía no conocen a Cristo, para que estén pendientes, ¿verdad?, de la palabra de Dios y lo que Dios le va a decir en esta noche. Y lo más bonito es que Dios siempre le hace una invitación. Aleluya. Que vengan a los caminos de Cristo, que todavía hay tiempo. Aleluya. El Señor no ha llegado todavía
pero está cerquitita, así que no lo esperen muy tarde, que ya está por ahí. Sí, Está aleluya. cerquitita ya. Aleluya, ahí ve Jesús. Gloria a Dios. El tema, ¿verdad? Aleluya, ahí ve Jesús, el estudio bíblico número 18. Y el tema es las poderosas armas del cristiano. Dice las poderosas armas del cristiano que somos nosotros. Aleluya, la iglesia completa que está en toda la redondez de este mundo. Hay un remanente fiel, lo dice la palabra, que todavía no han doblado las rodillas a los baales. Aleluya, ahí Jesús, si todavía creen, seguimos creyendo, aleluya, de que Cristo es nuestro Salvador, Jesús viene pronto, es nuestro Salvador, aleluya. Gloria a Dios, y ese remanente fiel pues se mantiene fiel a él. En todo lugar de este mundo, aleluya, en algunos lugares pues sabemos, ¿verdad?, que están pasando muchas cosas malas y terribles, ¿verdad?, en contra de los verdaderos hijos de Dios, aleluya, pero sabemos que la palabra dice que si Dios por nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Aleluya, ahí es Jesús, alabado Dios. Entonces, los objetivos de la lección, ¿verdad?, pues son tres, siempre el expositor pone, escribe tres. El primero es conocer mejor la armadura de Dios para luchar eficazmente. Aleluya, vive Jesús. Conocer bien la armadura de Dios para luchar eficazmente. No podemos ponernos una armadura que no nos sirva. Tiene que ser una armadura que nos sirva, que nos quede ahí bien talladita, aleluya, eso, porque una armadura desorganizada perdemos la batalla. Aleluya, ahí ve Jesús. El segundo objetivo es reconocer que vivimos en una atmósfera de lucha espiritual. Aleluya, y eso lo vamos a estar, ¿verdad?, platicando entre nosotros y hablando, ¿verdad? Aleluya, ahí ve Jesús. Y el tercero es combatir el reino de las tinieblas pues con las armas de la luz. Aleluya, que ya ahí nos las vamos a decir dentro de poco, ¿verdad? Porque son 3 libros, vamos a estudiar 3 libros. Aleluya, el primero está en Romanos 13, del 11 al 14. El segundo está en 2 Corintios 10, del 3 al 6. Y el tercero está en Efesios 6, 10 al 17. Ahí es donde nos podemos, ¿verdad?, y interesar un poquito más en todo el libro, pero ahí es que nos va a hablar un poquito más acerca de la armadura. Aleluya, bien Jesús de nosotros. Los datos generales acerca del tema, pues la enseñanza es cada cristiano es un soldado en el reino de Dios. Y al igual que un guerrero de cualquier ejército debe estar entrenado y capacitado para usar las armas de combate para enfrentar al enemigo. El autor, pues sabemos que es el apóstol Pablo, de los 3 libros. El personaje pues principal, pues Pablo, ¿verdad?, después de Cristo, pero en la lección es Pablo. Pablo, los creyentes de Roma y Corinto y la iglesia toda en general. Aleluya. De estos tres libros que vamos a estar estudiando. El lugar, pues ambas fueron escritas durante el tercer viaje de Pablo. Corintios probablemente desde Filipos y Romanos desde la ciudad de Corinto. Aleluya, que allá no estaba Pablo, ¿verdad? Aleluya, ahí ve Jesús y sabemos, ¿verdad?, que Pablo estaba bien deseoso de llegar a Roma. Ya él sabía para dónde iba y ya sabía lo que le iban a hacer, pero él estaba deseoso de llegar a Roma. Aleluya, y a Roma llegó. Aleluya, ahí ve Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, ahí ve Jesús. Dice, la lectura de devocionales diarias son hasta el sábado, una semana completa, hasta el sábado. El lunes nos dice aquí que estuviéramos leyendo un hombre de fe dispuesto a echar de su heredad a los gigantes de Josué. Eso se encuentra a los gigantes, eso se encuentra en Josué 14 del día al 15. Sabemos, ¿verdad? Aleluya, ahí ve Jesús, que cuando salieron, ¿verdad?, en batalla, aleluya, ahí Jesús salió, ¿verdad?, unos cuantos jóvenes y por ahí llegaron hasta ser adultos, aleluya, y llegaron a cierta edad, aleluya, y entre esos jóvenes, pues, este que dice del lunes, un hombre de fe dispuesto a echar de su heredad a los gigantes, pues sabemos que fue Caleb. Caleb era un hombre de fe, pues se acuerda que mandaron 12 espías y a Josué, Caleb y 10 más, y entonces pues sabemos, ¿verdad?, la historia de que aquellos 10 pues cogieron miedo y empezaron
a decir cosas que eran verdad, pero le tenían miedo. Aleluya, y eso, pero Caleb y Josué pues no se echaron para atrás. Caleb y Josué le dijeron la pura verdad, lo que había, aleluya, y lo que ya iba a suceder, aleluya, porque Caleb y Josué pues no estaban confiando en el hombre. Caleb y Josué están confiando en el poderoso, el todopoderoso, están confiando en su Dios, aleluya, como nosotros ahora mismo pues estamos confiando plenamente en nuestro Dios, aleluya, y Jesús. Y Caleb llegó, ¿verdad?, a decir que desde que empezó, pues él empezó a los 40 años, pero llegó a cierto, ¿verdad?, a cierto tiempo que se acabó todo ya y estaban repartiendo las tierras, se acabaron la guerra, estaban repartiendo las tierras. Entonces Caleb le acordó a Josué lo que Moisés le había dicho. Entonces pues Caleb ya tenía 85 años, aleluya, y Jesús. Y todavía Caleb se atreve a decir, gloria a Dios, por la fe que ese hombre tenía, aleluya, la fortaleza que ese hombre tenía. Él le dijo a Josué, yo todavía estoy como uno de 15, aleluya, a los 85 años, todavía tengo la misma fortaleza, aleluya, y Jesús. Y como a mí se me dijo que se me va a dar ese monte, pues ese monte es mío, aleluya, gloria a Dios. Y le dijeron lo que había en ese monte, o en esa ciudad, ¿verdad?, que se llamaba Hebrón. Pues le dijeron lo que había, pero ya Caleb había peleado una cuarta batalla y ya sabía lo que había. Y dice que ahí en Hebrón lo que había eran gigantes, aleluya. Ahí Jesús empezando por uno que se llamaba Anac, que era de los anaseos. Los anaseos eran de la familia de los gigantes. Pues estaba Anac ahí y entonces pues él dijo, ese monte es mío y el que se me ponga de frente, ese monte es mío. Y lo cogió el monte. Eso es lo que tenemos que decir nosotros, ¿verdad? Aleluya, y Jesús, lo que tú me diste es mío, aleluya, y nadie me lo va a quitar, aleluya, ni el mismo diablo. Que el Señor lo reprenda, ni la hueste de maldad, ni nada de lo que dice, ¿verdad? Aleluya, acerca de todas esas malicias. Nos van a quitar lo que se nos ha dado. ¿Y qué es lo que se nos ha dado? ¿Quién dijo por ahí? La salvación, aleluya, vive Jesús, gloria a Dios, aleluya, Jesús, aunque truene el viento y se lampaguee, aleluya, y haga de todo el enemigo, la salvación, nadie nos la va a quitar, aleluya, vive Jesús, en el nombre de Jesús. El martes, el poder de la alabanza echa fuera al demonio, que el Señor los reprenda. Eso es que el poder de la alabanza echa fuera al demonio. Ustedes saben, ¿verdad?, que a Saúl en cierta ocasión pues se le fue dado un demonio de parte de Dios, porque dice la isla que fue de parte de Dios. Se le enviaron un demonio ahí a Saúl, y Saúl pues se endemoniaba. Ese hombre, ese rey se endemoniaba. Pero, aleluya, vive Jesús, que dice la palabra que la alabanza, cuando empezamos a alabar a Dios, ¿qué es lo que pasa? Se tienen que ir las malicias y toda la vuelta de maldad, aleluya, gloria a Dios, porque la alabanza rompe todo eso, aleluya, vive Jesús. Por eso es que siempre estamos diciendo, alabe a Cristo que Él vive, alabemos a Cristo. Y con gloria a Dios que alabemos a Cristo de todo corazón, el diablo se tiene que ir, aleluya. Y toda la malicia y toda la vuelta de maldad se tienen que arrinconar, aleluya, y Jesús, y someterse, ¿verdad? Aleluya, al poder de Dios. Aleluya, ahí sabemos, ¿verdad?, que después ya le dijeron, ¿verdad? Por allí tiene Isaí, pues tiene un muchacho ahí que está pastoreando ovejas, pero él toca el arpa bien lindo. Él toca ese arpa bien lindo, aleluya, y eso es lo que estaban buscando, ¿verdad? Sí, aleluya, una persona que estuviera con él, aleluya, para que cuando ese demonio se le encrespara, pues, aleluya, pues tuviera uno allí, aleluya, y que tocara la música del cielo, aleluya, gloria a Dios. Porque no cualquier música espanta al diablo. No cualquier música espanta al diablo. Tiene que ser una música consagrada, unos instrumentos consagrados, aleluya, ahí Jesús. Si no hay instrumento consagrado, no hay uno que lo toque, que esté consagrado, aleluya, ahí Jesús. Por más que toque, no lo va a espantar. Pero si es uno que está ungido por el poder de Dios y los instrumentos también, ese sí. Ya mismo vamos por ahí con la pregunta, pero pregúntame, sí. El Salmo 32:7, David dijo, tú me rodearás con cánticos de liberación. Aleluya. Es importante entender que cuando canta un cantante del mundo, es para complacer
la carne. Exacto. Hacer la carne. Entonces entran las personas a los bailes y a la fiesta y salen peor. Exacto. Pero cuando canta un hermano o canta una Aleluya. hermana que está consagrado y toca un Y instrumento, aunque no sepa cantar, pero cuando, Pero está unido. cuando empieza a tocar ese instrumento y a cantar, por eso de momento es que de momento Aleluya. uno empieza a llorar. claro que sí, porque Entonces el Espíritu Santo liberta a las personas y sana a los enfermos y rompe las cadenas porque es una alabanza para Dios. Alabado Y el Dios. Salmo 22:3 dice que Él habita en medio de la alabanza de Israel. Amén. Amén. Dice el miércoles, un creyente que venció al enemigo con sus armas de pastor, pues también saben que fue el mismo David. sí. Aleluya, cuando se le enfrentó a ese gigantote. Amén. Goliat, aleluya, ya lo sabemos de la historia, ¿verdad? Pero le dijo a David, tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero date quieto, mi hijo. Eso es. Yo vengo en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de los escuadrones de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Y yo te voy a vencer en el nombre de Jesús. Y no solamente lo que hizo fue porque cuando el gigante dio 2 o 3 pasos, pues ya había dado como 5 ya. Aleluya, y se le enfrentó, aleluya, y sacó una piedrecita del saco pastoril y la puso en la onda, no las ondas que se tiran así, era una de hacerle así. Ay, santo amado, y cuando esa onda iba dirigida por quien, por David, ¿verdad? iba dirigida por el Espíritu y el poder de Dios. Aleluya. Podía ser Gloria a un Dios. francotirador como aquel, pero David no era un francotirador, pero el Espíritu Santo sí que es un francotirador. Cogió la piedra y por más que ese hombre estaba bien armado y dejó un huequito. Por ese mismo era, por eso mismo fue que se le permitió que le dejaran un huequito. Porque ahí mismo vino la piedra y se le incrustó, el Espíritu Santo lo tumbó. Gloria a Dios. Exacto. Pero es importante aclarar de que el Salmo 144, un salmo de David, él dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Aleluya. Y David, mientras pastoreaba las ovejas de Isaí su Él padre, estaba entrenado. dice que él, cuando un oso o un león arrebataban una oveja, él salía y los heridos mataba y le arrebataba las ovejas. Que él en el anonimato había sido adiestrado y con esa piedra, porque él probó la armadura de Saúl, pero con una piedra derribó al gigante. Santo vive Dios, aleluya. Y no solamente lo derribó porque a veces, ¿verdad? Pues nos paramos aquí y ya tenemos al diablo, ya lo tenemos impactado. Pero no lo derriba todavía. exacto. Pero David vino y lo derribó, o sea, el Espíritu Santo lo tumbó, pero David rápido cogió Sí. y no lo dejó acostado ahí. ¿Qué hizo David? Cogió y ¿qué hizo David? Le picó la cabeza. Cogió la espada y le tumbó la cabeza, gloria a Dios. Eso es, gloria a Dios. Entonces dice, para que no te levantes. Entonces dice, el jueves, carros de fuego y ángeles de Dios defienden a los suyos. Eso lo podemos ver cuando Eliseo, ¿verdad? Eliseo pues dice que el criado se levantó de mañana y como de costumbre, ¿verdad? Pues miró, pero no sabía que de noche ya había un ejército de Siria con el capitán y todo, ya estaba ajopado. Ya estaba ajopado todo eso ahí, porque de noche ellos llegaron y ajoparon todo eso ahí donde estaba Eliseo. Y entonces cuando el criado salió y se dio cuenta, pues él vio con los ojos, usted sabe, con los ojos materiales, naturales, él vio todo eso, aleluya, de que estaba ese ejército ahí, pero no vio lo que había, ¿verdad? No vio lo que había detrás de eso, aleluya, ahí Jesús. ¿Y qué era lo que había? Pues un ejército más grande todavía que el ejército de Siria, pero el criado no lo había visto. Pero entonces dice, ay, Dios mío, ábrele los ojos, ábreselo para que él vea que esos malos que están con nosotros, ¿verdad? Aleluya, y estaba todo ese ejército, dice, rodeando todo, y ahí pues sabemos, ¿verdad?, que recibió también, aleluya, gloria a Dios, la victoria, aleluya, porque Eliseo hizo una oración solamente simplecita, le dijo, ciérrale los ojos y ponlo a tos ciego. Ponlos a tos ciego, que yo le voy a enseñar a quién es que ellos están buscando. Así, aquí no es, el que ustedes buscan está aquí. Aleluya. Y se lo llevó para allá, y allá le abre los ojos para que vean, quedaron allí.
en medio de ¿verdad? Atrapados, aleluya, gloria a Dios. Entonces, ya ustedes saben la historia, yo se la cuento corta. Dice, viene no con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Aleluya, ahí ve Jesús, gloria a Dios. Aleluya, eso está ese encuentro, ¿verdad? En Zacarías, capítulo 4, del 5 al 7, aleluya, ahí ve Jesús también. Aleluya, pues creo que ahí de un rey habla también, ¿verdad? Y ahí se le dijo al rey que no pensara que era con la fuerza de él que él iba a obtener todo eso, sino que era con el Espíritu de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, eso está en Zacarías capítulo 4, del 5 al 7. Y el sábado, que es hoy, o sea que es la clase de hoy, que está en Efesios, del 6, del capítulo 6, del día al 20. Vistámonos de la armadura de Dios. Hermano, tenemos que vestirnos completamente, completito, de la armadura de Dios. No es ponernos una cosa, hablando espiritualmente, no es poniéndonos una cosa nada más y dejando la otra. No, es toda la armadura de Dios. Porque la guerra que nosotros tenemos y seguimos teniendo hasta que venga Cristo, no es una guerra que tenemos que estar peleando humanamente. Aleluya. Yo con lo humano y usted con lo humano no podemos vencer a las cosas espirituales, a todo eso que dice la palabra, las potestades, los principados, toda esa vuelta de maldad, todo eso nosotros no lo vamos a vencer usando nuestras armas humanas. Aleluya, en otras palabras, peleando humanamente con esa fuerza demoníaca que son espirituales. Aleluya, ahí Jesús. Y para pelear en una batalla espiritual, ¿qué es lo que se necesita? Se necesitan armas espirituales, armas espirituales. Aleluya, ahí Jesús. Por eso que dice en la lección, no sé si lo dice, a ver si dice, sí, eso mismo, en 2 Corintios 4, pero todavía no estamos ahí, pero lo dice, ¿verdad? Sí. Que las armas de nuestra milicia no son carnales, no es en la carne, no son carnales, aleluya, sino poderosas en Dios para la destrucción. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y las fortalezas esas son las fortalezas espirituales malas, malignas, todo eso. En la introducción del expositor dice, en la página 148, dice: el apóstol Pablo concebía la vida cristiana como una batalla espiritual que hay que ganar. Debido a ello, ve al cristiano como un soldado que tiene que estar preparado y dispuesto a luchar por la fe. Cada uno de nosotros somos guerreros del reino de los cielos, y todos sabemos que ningún guerrero o soldado sale a la batalla sin sus armas, su casco, su espada, su escudo, su coraza. Al parecer, muchos cristianos andan peleando las batallas de la vida sin la armadura apropiada, y por eso hay tantos derrotados. Cada cristiano herido en batalla no tenía puesta su armadura o no la llevaba completa. ¿Lo ven? Si lo hirieron fue porque no la llevaba completa. Aleluya, lo cogieron por algún lado que estaba, ¿verdad? No estaba descubierto, estaba descubierto. Entonces dice, por eso es que el mandato del Señor es específico: vestíos de toda la armadura de Dios. Es urgente preparar a la iglesia como un glorioso ejército del reino de los cielos para combatir el reino de las tinieblas a fin de rescatar las almas para Cristo. Nuestra batalla no es contra esposo, esposa, ni contra jefe, ni contra el vecino, sino contra las huestes espirituales de maldad que usan su influencia demoníaca en esas personas. Por lo tanto, la batalla que tenemos que librar no es solo terrenal, sino principalmente espiritual. En el pasaje tomado de la parte final de la epístola a los Romanos, capítulo 13, del 11 al 14, que es la lección, el apóstol hace sonar la alarma, indicándonos que es hora ya de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación, que es la venida de Cristo, está más cerca que cuando creímos. Esto nos debe motivar a desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz. En la porción de 2 Corintios 4 al 6, tomada de su discurso de defensa apostólica, capítulo 10 y 11, Pablo se presenta como un soldado que, aunque anda según la carne, no milita según la carne. Nosotros pues andamos según la carne, ¿verdad? Porque estamos todavía, ¿verdad?, en este cuerpo, en esta vida, naturaleza, ¿verdad? Andamos en la carne, pero no según la carne. Aleluya, ahí Jesús. Prueba de eso es que sus armas no son carnales, como las que habría usado para defenderse si su milicia hubiera sido humana.
aquí nos exhorta a reconocer que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas como la que el diablo, Señor lo reprenda, estaba utilizando para atacar su ministerio. La meta de la lucha aquí es derribar todo argumento contrario y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestro último pasaje, que es la lectura del libro de Efesios, del 6 al 17, pues nos ilustra con ejemplos de la armadura del soldado, que la vamos a ver ya mismo. Dice de cómo debemos prepararnos como soldados de Cristo y usar acertadamente todo el equipo de Dios contra las acechanzas del diablo. Aleluya, vive Jesús. Gloria a Dios. Dice que estamos viviendo, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo estaba predicando estas palabras que él dijo, ¿verdad? Aquí en estos libros, aleluya, pues dice que estamos nosotros viviendo como un reloj despertador que suena en esta hora para despertar a muchos creyentes que ya lo sabemos y no se pueden enojar, los que me están oyendo por allá, ¿verdad? Por Facebook Live, sí, ¿verdad? Aleluya, estuvieran haciendo, ¿verdad? Eso que dice, aleluya, que se han dormido en el mundo, aleluya. Hay muchos cristianos que están durmiendo, hermanos, están durmiendo en el mundo, están en el mundo, aleluya, pero están dormidos, aleluya, vive Jesús. Y se han olvidado de este incentivo de entregar toda su personalidad a Dios. Romanos capítulo 12, ¿qué es lo que dice el primer versículo? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. Amén, eso es lo que dice, ¿verdad? Como dijo la pastora, os ruego, y la Biblia, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, ¿verdad? Que es agradable a Dios, que es vuestro Culto racional. Tenemos que presentarnos a Dios completito, aleluya, ahí Jesús, completitos, aleluya, ahí Jesús, y entregar toda nuestra personalidad a Dios. Todos nosotros tenemos que entregarnos completo a Dios, aleluya, no entregar una parte a Dios, vamos a decirlo así, ¿verdad? Hablando literalmente, no entregar un brazo solamente a Dios y quedarnos, aleluya, sin un brazo. Tenemos que entregar todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, toda nuestra personalidad a Dios, porque dice que para nosotros los creyentes, ahora mismo que estamos viviendo, ¿verdad? Esta vida de cristianos, de creyentes, que estamos esperando a nuestro Salvador, pues aleluya, tenemos que entregarnos, ¿verdad? Todos completitos a Dios, porque hay muchos por ahí porque se están entregando, pero a medias, aleluya, con el Señor, y el Señor no quiere nada a medias, aleluya. Dice que para los asuntos que conciernen únicamente al sistema de este mundo que estamos viviendo, pues muchos sí se entregan completitos. Muchos creyentes, y vamos a decirlo así, porque estamos hablando aquí entre los creyentes, pues muchos creyentes están entregando completitos a esa vida del sistema de este mundo. Están muy preocupados, que cuando yo voy a hacer esto, que cuando va a pagar la gente, que si el chavo, los cheques no me dan, que si esto, que si lo otro. Aleluya, ahí Jesús está muy preocupado viviendo en este sistema que vive el mundo sin Cristo, aleluya. Y nosotros no deberíamos estar así, nosotros tenemos que estar entregados completamente al Señor. Dice la palabra, ¿verdad? Que buscar primeramente, y lo dice bien claro, y todo lo demás venga por añadidura. Nosotros lo que tenemos que buscar, como dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, y olvidémonos de eso. Hermanos, si no tenemos, no nos alcanza lo que no, porque no nos alcance, pero el Señor nos dijo, yo soy el que te sustento y te cuido. A mí me lo dijo el Señor, y yo lo oí con los oídos míos así, no fue con los oídos espirituales, yo lo oí así. Él me dijo, no te preocupes, yo soy quien te sustento y te cuido, y a usted también. El Señor es el que lo sustenta y lo cuida. Nosotros no tenemos que estar pendientes que si, nos vamos a morir por eso, porque no pagamos a tiempo, o porque no podemos hacer, no, nosotros no podemos morir más, hermano, el Señor nos va a suplir. Sí, amén. Amén. El tema del soldado. Hay muchos ejércitos en el mundo y naciones que tienen sus ejércitos, pero segunda de Timoteo 2:4, Pablo le dice a Timoteo que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. Y el soldado, cuando yo nunca he estado en el ejército, pero alguien que pueda haber estado en el ejército,
puede dar testimonio de eso, Gloria a de Dios. que cuando se inscribe Alabado. el soldado, tiene que ir a una base donde recibe un entrenamiento, donde tiene que estar acuartelado. Y eso es algo muy importante para vencer en la guerra espiritual, que hay que tener consagración, hay que estar separado y tener disciplina. Amén. Y Pablo dice que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Santo. Amén. Aleluya, verdaderamente es cierto, aleluya. Y Jesús dice que si realmente estamos esperando el regreso de Cristo, ¿cuántos están esperando a Cristo? Amén, todos nosotros estamos esperando. Aleluya, ahí Jesús, el regreso de Cristo. Y esa esperanza, ¿qué hace? Esa esperanza nos purifica. Esa esperanza nos va purificando cada día más y más, aleluya. Porque sabemos, ¿verdad?, en quién hemos confiado y a quién estamos esperando, aleluya, ahí Jesús. Dice que vamos a buscarlo rápidamente, el primero lo encuentre, Juan 3:3. Si se lo sabe así sin ver la Biblia, pues dígalo. El apóstol Juan dijo en esa carta, dijo algo ahí, aleluya, ahí Jesús. Alabado Dios, Juan 3:3. Aleluya. Primera, No, Juan. Evangelio. Sí, Evangelio según San Juan 3:3. Gloria a Dios. Mientras tanto de lo que yo sigo hablando, ¿verdad? Aleluya, porque hay algunas personas creyentes, yo les digo, hermana, ya, algunas personas creyentes que hoy están comprometiendo sus convicciones cristianas. Respondiendo a Jesús, dijo, de cierto os digo, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto, eso lo dijo, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Aleluya. Para nosotros poder, ya lo sabemos, la palabra lo dice, para poder ver el reino de Dios, aleluya, tenemos, o la persona tiene que nacer de nuevo. Todos nosotros tenemos que nacer de nuevo, aleluya. Porque sin ese nuevo nacimiento, pues, podemos estar vestidos, bien bonitos y bien, usted sabe, aleluya. Pero nos vamos a quedar vestidos nada más solamente. Porque no vamos a poder ver el reino de Dios, porque tiene que ser por medio de ese nuevo nacimiento, aleluya. Entonces dice que esas personas pues están comprometiendo sus convicciones cristianas y su lealtad a la palabra de Dios, esa es verdad, con su propia conducta y ambigüedad con que expresan sus creencias. Aleluya, ahí ve Jesús. Dice la palabra, el mismo apóstol Juan lo dijo, en lo que acabamos de ver, ¿verdad? Con dureza al hablar de la mentira y la deshonestidad de aquellos que parecen proclamar la expectativa del inminente retorno de Jesucristo. Y sus vidas no son consecuentes con lo que profesan ser, ¿verdad? Están esperando a Cristo. Hay muchos creyentes en toda la región de este mundo que están esperando a Cristo, pero lamentablemente, pues, lo que profesan ser, pues no lo están dando a entender. Aleluya, ahí viene Jesús. Gloria a Dios. Me está yendo, ¿verdad? Aleluya, vive Dios, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer, está el 12, vamos a leer, leímos el 11, ¿no? Dice el 12, el 12 también lo leímos, dice el 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Aleluya, ahí decir, vive Jesús. En otras palabras, que actuemos con, el cristiano tiene que ser un cristiano, no es que yo diga que sea indecente, pero el cristiano tiene que ser decente y honesto. Aleluya, gloria a Dios. Y tiene que ser honesto, ¿verdad? Honorablemente, como en pleno día, tenemos que andar como en pleno día, como que estamos en Cristo. Porque nosotros decimos, ¿verdad?, que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo. Aleluya. Y si usted y yo decimos que Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo, pero estamos profesando otra cosa y estamos dándole a entender al mundo que verdaderamente no es lo que estamos diciendo, que si Cristo vive en ese hermano, entonces ¿por qué ese hermano se está comportando así? Si Cristo vive en él, aleluya. Y si él vive en Cristo, ¿por qué se está comportando así? Aleluya, ahí ve Jesús. Dice, por otra parte, el mismo apóstol Juan, ¿verdad?, expresó con dureza al hablar de la mentira, de la deshonestidad de aquellos que parecen proclamar la expectativa, ¿verdad? Aleluya, que están esperando a Cristo, aleluya, ahí ve Jesús. Entonces dice que muchas de las prácticas aquí que se están describiendo, ¿verdad?, se practican buscando refugio de la sombra de la noche. Por eso es que dice la palabra, ¿verdad?, que el ladrón
cuando va a robar, ¿qué es lo que hace? Él espera, ¿verdad? Ocultarse. Él espera, el ladrón espera ocultarse de noche, aleluya, para mantener esas apariencias. Se oculta de noche para robar, aleluya, ahí ve Jesús. El creyente se identifica con la luz, nosotros, ¿verdad? Somos luz, la palabra dice que nosotros somos luz y que no puede haber ninguna tiniebla en nosotros, porque si somos luz, ¿verdad? La palabra lo dice, ¿verdad? Que si somos luz, pues somos luz, no podemos ser luz y tiniebla a la misma vez. Tenemos que ser luz en este día, ¿verdad? Alumbrar, aunque sea de día, somos luces y vivir, ¿verdad? Como una persona que pertenece al reino de Dios. Nosotros ya pertenecemos al reino de Dios, porque la palabra dice que nosotros estamos en este mundo, pero ¿qué pasa? Que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo porque todavía Cristo nos vino a buscar. Pues estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Aleluya, ¿por qué? Porque ya nuestra ciudadanía ya se nos dijo que está allá arriba en el cielo. A donde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Allí está sentadito. Y un día el Padre lo va a enviar y nos va a venir a buscar. Aleluya, vive Jesús. Entonces dice el 14, en el expositor, y ya ahí le damos lectura al expositor. Dice, si no vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aleluya, vive Jesús. Dice aquí, que cuántos creyentes en estos días que estamos viviendo, están tratando de satisfacer todas sus demandas de su naturaleza humana controlada por el pecado. Pero sin embargo no están preparándose, oiga esto bien, sin embargo no se están preparando para su encuentro con el Señor. Aleluya, ahí Jesús. Pues está bien, nosotros lo sabemos, aquí todos nosotros pues no tenemos que tener ninguna duda. Cuando yo pregunto, ¿cuántos son salvos aquí? Amén. Todito tenemos que decir amén. Sin miedo, sin duda, sin miedo. Pues amén. Pues claro que todos somos salvos. Pero hay otros en otros sitios, porque se les hace la misma pregunta y también dicen amén, pero no son del Señor, no son salvos, solamente están en la iglesia nada más, sentados ahí y nada, pero no son salvos. Pero con todo y con eso dicen amén. Pero el cristiano genuino, que ya nosotros sabemos lo que está en nuestro corazón y sabemos quién hemos creído y sabemos de dónde el Señor nos rescató y sabemos para dónde vamos, pues tenemos que decir amén, gloria a Dios, porque lo sentimos en nuestro corazón, porque nosotros no sentimos, ¿verdad?, religión en nuestro corazón, nosotros sentimos salvación, porque no es lo mismo, aleluya, ahí ve Jesús. Pero sin embargo, pues eso mismo, porque que le acabo de decir, pues no están preparados. Pues le rogamos a aquellos por el Facebook Live, si usted no está preparado, ¿verdad?, aleluya, pues considere seriamente el colocar a Cristo en primer lugar de su vida, coloque a Cristo en su primer lugar de su vida y el emprender la importante tarea de difundir la palabra de Dios. Cuando somos salvos sabemos, ¿verdad?, que tenemos no compromiso, aleluya, pero sabemos que cuando somos salvos es como el apóstol Pablo dijo, somos deudores, cada uno de nosotros somos deudores y tenemos que hablar, aleluya, ya que somos salvos, tenemos que hablar la grandeza que Dios hizo con nosotros, aleluya, y tenemos que testificar la grandeza que Dios hizo con nosotros, tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que poner la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, visitar, ¿verdad?, todo al que no conoce a Cristo, al que podamos hablarle, pues lo primero que salga de nuestra boca cuando sabemos que no es el Señor, mira, Cristo te ama. Aleluya, ahí ve eso. ¿Eres salvo? No, pero ahí tú sabes, estoy esperando que estoy así, asado. No. La palabra dice, he aquí el día aceptable, he aquí el día de salud. Hoy, mañana puede ser tarde. El Señor puede venir en este mismo momento y te quedaste, aleluya, sin salvación. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Vamos a buscar en el expositor, a ver lo que dice el tema, que dice que es tiempo, el B, en la 149 del expositor, y en el maestro es el chiquito, en el libro chiquito es el tema B. Es tiempo de vestirnos del Señor Jesucristo. El último versículo del capítulo 13. Dice la palabra, dice el expositor, no hay mandato más explícito hacia la vida santificada que este, vestido del Señor Jesucristo.
Aquí el apóstol está dando por sentado que el carácter y la personalidad del cristiano debe reflejar la vida y el ejemplo de Jesús. Esta identificación empieza cuando la persona se rinde al Señor y entra al reino de Dios en cuerpo y alma. ¿Lo ven? En Gálatas 3:27 se refiere a esto mismo cuando escribe: todo lo que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Si hemos sido bautizados en Cristo, ¿de qué estamos revestidos? De Cristo. Pues de Cristo, porque somos bautizados en Cristo, pues estamos, mira, de la mollera de la cabeza hasta el dedo gordo, hasta el dedo gordo del pie, revestido de Cristo, aleluya, vive Jesús. Entonces dice, pero el creyente no solo debe tener la apariencia de Cristo, ¿lo ven? Porque muchos se parecen a Cristo. Es más, el que dice que lo vio, que yo lo dudo, que para este tiempo yo creo que ninguno de esos apóstoles de este tiempo vio a Jesús, aleluya, pero se llaman apóstoles, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero nunca lo vieron, no vieron a Jesús, no lo han visto todavía. Pero por ahí hay muchos que como lo pintan, pues, oye, qué parecido, se dan parecido a Cristo. Igualito que Cristo, mira, tiene el pelo largo, la barba larga, el bigote, todo eso, el mismo Cristo, pero es un parecido nada más, hermano. Aleluya, ahí es una apariencia nada más que tienen de Cristo. Aleluya. Entonces, en cuanto a su testimonio exterior y a sus obras de fe y amor, también se debe llevar a Cristo incorporado dentro de él. Aleluya. Eso deseaba Pablo para los hermanos que él había alcanzado para el Señor. Eso está en Gálatas 4:19. De manera, pues, que Cristo no solo debe ser nuestra vestidura exterior, sino mucho más la esencia de nuestra vida eterna. Aleluya, vive Jesús. No solamente que nos parezcamos a Cristo por fuera nada más, aleluya, vive Jesús, porque en cierta ocasión se le dijo, ¿verdad? Yo creo que el mismo Señor se lo dijo, ¿verdad? Sepulcro blanqueado, aleluya, vive Jesús. Bueno, esto. Hay que observar la carta del apóstol Pablo en el capítulo 3 y verso 5, donde el apóstol Pablo proféticamente le habla a Timoteo y le dice que en los postreros tiempos habrá gente que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Le dice, a esto se evita. Entonces Jesús habló en Mateo 7:15 al 20 y le dijo a los discípulos en el sermón del monte: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Alabado Dios. Entonces, si hay alguien que es un verdadero creyente, tiene que haber una evidencia, tiene que haber fruto de que ha habido un cambio, de que ha habido un nuevo nacimiento. Y primera de Juan 2:6, Juan dijo que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. 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 Gloria a Dios. Vive Jesús. Eso lo dice, ¿verdad? La palabra santo. Dice, solo cuando dice, pero el cristiano en todo tiempo tiene, nosotros los cristianos, los creyentes, pero nosotros, vamos a decirlo así, nosotros, el expositor dice el cristiano, pero parece que el expositor, pues yo no sé, pues se equivoca, tiene que decir nosotros, porque él está escribiendo ahí, él no tiene que decir el cristiano, no, él tiene que decir nosotros. Si él es cristiano, tiene que decir nosotros, pero no lo dice, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero entonces dice, pero el cristiano en todo tiempo tiene que estar vestido del Señor Jesucristo. En todo tiempo tenemos que estar con esa vestidura, y debe ser de tal manera revestido de él, que se confunda con Cristo y que Cristo sea identificado con su vida. Es un vestido permanente, tenemos que estar la vestidura de Cristo, eso es permanente, eso no se puede quitar de ahí, ese vestido tiene que estar ahí permanente. No solo cuando vamos a la iglesia, sino en todo tiempo y todo el tiempo. Vestido del Señor Jesucristo en el día del Señor. ¿Los domingos nada más? No. Como dicen que el día del Señor los domingos nada, no los domingos nada más. Tenemos que estar vestidos todos los días y cada segundo y cada minuto con esa vestidura puesta. Ustedes saben, ¿verdad? Que no, si lo dice el expósito, pero dicen que cuando el pueblo de Israel salió, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? Ellos estaban vestidos. La ropa crecía junto con ellos. Y la ropa y los zapatos. ¿Pero y cómo es eso? Pues pregúntale a Dios. Pero lo dice la palabra. La ropa y los zapatos le crecían. Porque no se quitaban la vestidura. Estaba permanente ahí. Pero la vestidura de nosotros tiene que ser permanente hasta que Cristo venga. Entonces dice,
Es un vestido permanente, no solo cuando, ya lo digo, vamos a la iglesia, vestido del Señor Jesucristo en el día del Señor, pero también durante la semana, ¿lo ven? El mandato es vístanse de Cristo y mantengan lo puesto. No se lo quiten cuando llegue la prueba, la tribulación. Aleluya. El otro día, bueno, lo leo. Dice, el otro día leí de un misionero procedente de Alaska, el cual vestía un abrigo de piel de alce que había usado entre los aborígenes de esa región. Es un abrigo imprescindible. Comentaba, no hay nada como la piel. Eso es cierto. Lo he usado durante 11 años, tanto de día como de noche, pues el clima es demasiado frío para que pudiera desprenderme de esa prenda. Hermanos, el mundo es demasiado frío. Uy, qué frío es el mundo. El mundo es demasiado frío para que nos permitamos quitarnos a Cristo ni siquiera durante una hora. Aleluya, ahí Jesús, cuando estamos en ese mundo, aleluya, alrededor, ¿verdad? Alrededor de los que no conocen, ¿verdad? A Cristo, aleluya. Qué frío, ¿verdad? Se siente como si estuviéramos en una funeraria, en una de esas gavetas, aleluya, donde no estamos muertos. Ay, Señor amado, dice, ni siquiera durante una hora podemos estar, aleluya. Están volando tantas flechas en torno nuestro que no nos atrevemos a quitarnos ni una sola pieza de nuestra armadura, ni siquiera por un instante, gracias a Dios, porque tenemos en nuestro Señor un atuendo que podemos usar siempre, podemos vivir en Él y morir en Él, podemos trabajar en Él y descansar en Él. Y tal como el vestido de Israel, quiero decir, se vistió en el desierto, que nunca se envejeció. Eso está en Deuteronomio 8:4. Aleluya, ahí ve Jesús. Deuteronomio 8:4, ya lo vimos, aleluya, ahí ve Jesús. Ahora vamos a pasar al libro, ya leímos, ¿verdad? El libro de los Romanos. Aleluya, ahí ve Jesús hasta el 14, ¿verdad? Amén. Aleluya, ahí ve Jesús. Ahora vamos a buscar Segunda de Corintios. Aleluya. Ahora vamos a buscar el segundo libro que se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 10, del 3 al 6. Del 3 al 6, aleluya, ahí ve Jesús. Y aquí vamos a poder ver, ¿verdad?, cómo Pablo estuvo defendiendo, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo ese sí que lo podía defender, estuvo defendiendo, aleluya, su apostolado, aleluya, ahí ve Jesús. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Dice en el versículo 13, no versículo 13, en el versículo 4. Aquí pusieron 4. Aquí pusieron 4. Sí, pusieron 4. 4, 5 y 6. Dice el 3, pero pusieron 4. Dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Vamos a seguir leyéndolo hasta el otro también. Sí, el 5, hasta el 5, sí. Oye, el 6, sí, porque empieza Efesios. Entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando nuestra obediencia es perfecta, o sabemos que no hay nadie perfecto, pero cuando nuestra obediencia es perfecta, nosotros podemos, ¿verdad? Aleluya, vive Jesús, pues hablar, ¿verdad?, de la desobediencia. Aleluya, porque la obediencia de nosotros pues es perfecta, aleluya, de acuerdo a la palabra. Dice que en este capítulo tenemos el llamado del apóstol Pablo, en el capítulo de 10 de Segunda de Corintios tenemos el llamado del apóstol Pablo y tenemos, vamos a decirlo así, una credencial genuina, auténtica del apostolado del apóstol Pablo. Una credencial genuina y auténtica, no como las que de hoy en día, que hay muchas que están en las carteras de los misioneros y de los mayormente de esos, ¿verdad?, que se dicen ser llamados apóstoles en el mundo entero, aleluya, no solamente aquí en Massachusetts, en el mundo entero. Las carteras están llenas de credenciales, aleluya, pero no son auténticas, aleluya, gloria a Dios. Vive Jesús, no tienen ese sello de verdadero, de autentificación como la del apóstol Pablo, aleluya, vive Jesús, gloria a Dios. Se llaman ser apóstoles, pero no lo son, aleluya, dice la palabra, aleluya, aunque predican la palabra, ¿verdad?, pero no lo son.
Aleluya, ahí ve Jesús. Dice, cuando el apóstol Pablo comenzó a escribir sobre el dar cristiano, se puede notar un cambio radical a este tema que vamos a escuchar ahora. Como podemos ver, la iglesia de Corintios era una iglesia que estaba en aquel tiempo, dice la historia, y aún la Biblia también lo dice que era una iglesia que estaba dividida. La iglesia de Corintios era una iglesia que estaba dividida. Entonces viene el apóstol Pablo y les dijo, en la primera vez que le escribió, la mayoría, se lo dijo, ¿verdad? La mayoría de la iglesia respetaba la autoridad de Pablo como apóstol, aleluya. Pero había un grupito que no respetaba la autenticidad del apóstol Pablo como apóstol. ¿Por qué? Porque decían que él se hacía pasar por apóstol y no lo era, porque no habían dado con Jesús. Una de esas, y también, ¿verdad? Por su apariencia, por la apariencia del apóstol Pablo. Dice la palabra que Jesús vino al mundo y ¿cómo era la apariencia de nuestro Salvador? La apariencia de nuestro Salvador, ¿cómo era? Santo. Bueno, el apóstol Pablo dice en Corintios que siendo rico se hizo pobre. Amén. Dice la palabra que nuestro Señor, ¿verdad? Siendo rico, dejó toda su riqueza, ¿verdad? Y vino a este mundo a hacerse pobre, ¿verdad? Aleluya. Y a servir. Aleluya. Ahí ve Jesús. Y a servir. Y su apariencia era sencilla, humilde. Así mismo era la apariencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando hacía estos viajes misioneros, ya ustedes saben que si lo han leído, ¿verdad? Los viajes misioneros de Pablo, pues cuando él iba en todos los lugares donde él no iba pensando que a una iglesia le iba a dar la mano o lo iba a ayudar. Trabajaba, haciendo bien. El apóstol Pablo aprendió un oficio, y el oficio de él era hacer tienda. Aleluya, ahí Jesús. Y entonces él decía que con sus propias manos, ¿verdad? Y tampoco el apóstol Pablo, él lo dijo, ¿verdad? En sus epístolas, que él, al lugar que él no iba, ¿verdad? A sitios donde ya había, ¿verdad? Donde ya había iglesia. Aleluya, ahí Jesús, sino que él iba a sitios donde no había iglesia. Él la verdad, fundaba las iglesias y dejaba pastores o dejaba obreros allí encargados. Entonces, en el tiempo del apóstol Pablo estoy hablando. Sí. Aleluya, dice aquí que encontramos a Pablo en esta sesión abriendo su corazón, su gran corazón que tenía lleno de ¿qué? De rencores y agridulce. No, el apóstol Pablo tenía el corazón lleno de ¿qué? De amor, aleluya. Y donde quiera que él llegaba, o donde quiera que él planeaba ir, pues su gran deseo en su corazón era de ver los hermanos, de estar con ellos, de hablar con los hermanos, saludarlos, y así sucesivamente. Y tan grande fue su amor, que como dice la palabra, que tan grande fue el amor de Dios, que envió a Jesucristo, ¿verdad? A este mundo, a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues tan grande fue ese amor del apóstol Pablo, que también él hizo lo mismo, aleluya, pero no fue a morir por toda la humanidad, pero fue también a Roma, y él sabía que iba a morir, y fue a Roma. El deseo de él era de poder llegar a Roma, aleluya, ahí Jesús, y estar allí a hablarle, ¿verdad? A los romanos, aunque ya había allí una iglesia establecida, pero el deseo era estar allí, y lo logró. Por mucho que el diablo se le metió en el medio para que no llegara, por mucho que el diablo, el Señor lo reprenda, se le metió en el medio para que no pudiera llegar a Roma, llegó, porque ustedes saben que él tuvo, ¿verdad? Lo llevaban preso para Roma. Dice el corito, creo que, o el himno, dice, cuando a Pablo lo llevaban para Roma, Él iba diciendo así. aunque yo estoy Atado con cadenas. como quiera llegó, gloria a Dios. Él llevaba en su alma la esperanza de Israel, ¿verdad? Gloria a Dios. Y aunque él estaba atado y los demás iban también atados, pues sabemos, ¿verdad?, que hubo un naufragio y allí pereció toda la embarcación completita. Aleluya, pero ninguno de ellos pereció. Llegaron allá que fueran guindando en pedazos de palo y de tabla, pero llegaron a la isla de Malta. Y conté con eso, el diablo, que el Señor lo reprenda, no se quedó contento.
Está bien, no te destruyen la embarcación, pero verás ahora lo que tú vas a hacer. ¿Y qué le hizo? Ellos estaban todos mojados. Ellos estaban todos mojados. La víbora lo picó. Ellos estaban todos mojados. Yo digo mojados, porque eso es una palabra puertorriqueña. Pero ellos estaban mojados. Y necesitaban calentarse, ¿verdad? Y entonces, pues, hicieron una fogata a la orilla de la isla de Malta, en la playa. ¿Y qué pasó? Pues estaban cogiendo leña cada uno. Pero como el diablo el diablo, que el Señor lo reprenda, al que hace la voluntad de Dios, al que trabaja para Cristo, para el Señor y para la obra de Dios, a ese es el que tiene la mirada puesta. Acuérdate que Los demás no la tenía puesta. usa instrumentos el diablo, materiales, físicos, Lo usa como quiera. humanos, Como quiera. demoníacos, lo que sea. Va a usar. Pero tenía la mirada, mira, el Pablo, a ti es que yo te quiero coger. Amén. ¿Y qué pasó pues? Ya mismo, hermano Héctor, sí. Entonces, ¿qué pasó pues? Se le pegó la víbora. Y una víbora, vamos a decirlo así, de 3 minutos. Solamente le darían algunos 3 minutos de vida. ¿Sí? Bueno, por allí pues ya ustedes saben que los naturales eran los indios aquí, los que estaban aquí, los habitantes de esa isla, pues ellos sabían lo que había. Pues ellos conocían la víbora, ellos saben qué clase de víbora era. No era una víbora de jardín. Una víbora de jardín usted la puede coger y pasarle la mano y hacerla así. Es una víbora de jardín. Pero esa víbora no. Esa víbora se le pegó. ¿Y qué hizo Pablo? Empezó a llorar y a gritar y a quejarse. Se sacudió. En el fuego. Pablo cogió y la sacudió en el fuego. Pero él no empezó a llorar ni a gritar ni a hacer nada de esto. Él lo que hizo fue que la sacudió en el fuego y ahí llegaron los indios a mirarlo a ver si era verdad. A ver si era verdad que trabajaba ese veneno de esa víbora. Pero no. El veneno de la víbora, cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús, es nuestra pena, aleluya. El veneno de la víbora es como si fuera una vitamina, aleluya. Y eso no puede penetrar, aleluya, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y la pena y todo está lleno de Cristo, aleluya. Ahí ve Jesús. Y muchos han podido hablar de esa experiencia que han tenido, aleluya. Ahí ve Jesús. Manuel, ¿te voy a decir algo? Sí. Hay una palabra que está en Mateo 10:28, donde Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y Pablo sabía en quién había creído, por eso es que él dijo en 2 Timoteo 1:7 que Dios no le había dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo conocía bien la palabra del Señor. Él sabía en quién había creído. Y por eso parece que él conocía esa palabra que Jesús dijo: que no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Alabado Dios, aleluya. Vamos a seguir, ¿verdad? Y ahorita leo un poquito. Dice, había dicho que sus cartas eran, allá a los Corintios, él le había mandado la primera carta. Y ellos dicen que sus cartas eran duras y fuertes. Sus cartas que la primera carta que le mandó eran la primera y la segunda de Corintios, eran duras y fuertes, pero que él en persona pues no impresionaba a nadie. Cuando el apóstol Pablo le escribía las cartas, pues las cartas del apóstol Pablo a ellos vamos a decirlo así, pues no les gustaba, porque era muy fuerte y era muy dura. Pero dice que en este capítulo 10 el apóstol empieza hablando, le dice por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y el problema que lo indujo a escribir estas palabras había sido ¿verdad? Que Pablo había llegado a Corinto y él no dependía de nadie, como dije anteriormente al principio, ¿verdad? Él no dependía de nadie. Dice que solía trabajar en el mercado y se había dedicado a la elaboración de tiendas y al mismo tiempo trabajaba, hablaba, al mismo tiempo que trabajaba, hablaba, hermano, con las multitudes que pasaban a su lado. Él no se quedaba callado. La gente de Corinto decían que él no era, como dijo la hermana pastora, muchos decían que él no era un apóstol, que él no era un apóstol. ¿Por qué? Porque se dedicaba a hacer tiendas. ¿Y qué dijeron de eso? ¿Usted se acuerda lo que dijeron de eso? No, pero algo más, cuando le dijeron, alguien le dijeron, ¿y de dónde es? De Nazaret. Ay, bendito. ¿Y de Nazaret? ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Mire lo que dijeron de Jesús. ¿Usted vio eso? Lo que dijeron de Jesús. Aleluya. No creyeron que Jesús, ¿verdad? Como no, todavía no se habían, ¿verdad? No lo habían aceptado. Aleluya, como su Salvador. Pues dijeron eso, aleluya. Ahí ve Jesús.
Entonces del mismo apóstol Pablo, ese que va por ahí, ese que va por ahí está vistiendo con ropa andrajosa y vistiendo así, y eso es un de estos elaborador de esa tienda de campaña, eso no puede ser un apóstol. Eso no puede ser un apóstol. Y yo no lo digo porque la Biblia lo dice, pero yo digo, porque yo lo digo, porque yo lo digo. Yo digo, entonces los apóstoles de hoy en día, aleluya, se dejarán llevar por ese verso de que Pablo estaba lavando tiendas y no estaba vistiendo con chalina ni corbata ni una buena ropa bien elegante, y por eso lo estaban y entonces los apóstoles de hoy en día, pues yo me voy a vestir con chalina y corbata y bien bonito, y ahí sí que yo voy a representar que soy un apóstol. Y cuando me paro en los púlpitos, pues usted sabe, con palabras elocuentes, y me paro así, bien elocuente, porque yo soy un gran apóstol. Eso es lo que quieren los apóstoles de hoy en día. Los que están llamados a ser apóstoles de hoy en día, ellos lo que quieren es que lo estén llamando apóstoles porque tienen chalina, tienen tu ropa bien linda, aleluya, y saben palabras elocuentes, aleluya, aleluya, pero están sin poder de Dios, están vacíos, aleluya, están huecos, aleluya, porque no tienen el poder de Dios. Cuando Pablo fue a los Corintios, lo primero que Pablo le dijo a los Corintios fue: cuando yo vine aquí, y yo no vine a hablarle a ustedes palabrería, ¿no? entre comillas, yo no vine a hablarle a ustedes de palabras de alta elocuencia, aleluya, yo lo que vine a hablarle a ustedes fue, aleluya, de Jesucristo y a este crucificado, aleluya, vive Jesús. Y yo no vine con palabrería de un calibre bien alto, sino que yo vine con demostración del Espíritu y de poder, aleluya, ahí vive Jesús. Ahí es donde está, ¿verdad? El apóstol genuino de Cristo. Cuando Él va, aleluya, con esa demostración del Espíritu y de poder, no con demostración de que yo soy el que soy, porque yo me gradué del seminario, pues ya yo soy un apóstol bien grande, aleluya. Yo me gradué del instituto, ya yo soy un eminente, aleluya. No. Eso no es así, aleluya. Gloria a Dios. Dice, Pablo había llegado a Corintio y él no dependía de nadie. Y dice que trabajaba con sus manos haciendo la tienda, ¿verdad? La gente de Corintio pues lo dudaban y decían que no era un apóstol porque se dedicaba a eso, a hacer tiendas. Por lo tanto, pues no lo consideraban una persona muy importante, sino simplemente un hombre ordinario como usted y yo. Aleluya. Está bien, eso es cierto. El apóstol Pablo era un hombre ordinario como usted y yo. Aleluya, ahí Jesús. Pero era un apóstol. Ese tenía las credenciales de apóstol, aleluya, y ese tenía las credenciales auténticas de un apóstol, aleluya. Era un hombre ordinario como usted y yo, como lo somos todos, ¿verdad? Pero ese estaba, aleluya, ungido de pie a cabeza, igual que lo estamos nosotros, para la gloria de Dios, ungido de pie a cabeza. Y el que venga a decir que no somos hijos de Dios, te equivocaste, diablo, porque sí somos hijos de Dios. La palabra lo dice. Es más, somos más. La palabra dice que somos real sacerdocio. Somos gente santa. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las verdades o las virtudes de aquel que nos sacó de allá, mira, de donde estábamos en el fango de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable, y ahora estamos viviendo en la luz de Cristo, aleluya. Así que no se equivoque con los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Amén, amén, hermano Abraham. Yo personalmente, como predicador, no tengo teología, nunca he estudiado en un instituto, pero la Biblia dice, Amén. En 1 Corintios 15:8, Pablo dijo que al último que se le apareció como un abortivo fue a él. Y en Apocalipsis 2:2, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, una de las 7 iglesias, se le habla al ángel de la iglesia y le dice que el Señor conocía que él había aprobado los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Para los requisitos para ser un apóstol es haber recibido las enseñanzas directamente de Jesús y haberlo visto personalmente. Y un apóstol es una persona que es un enviado de Dios o un fundador de iglesia. Alguien que esos apóstoles fueron los que escribieron el canon de las Sagradas Escrituras. Y ya la revelación está. No hay más Biblia que escribir. Así que no estoy en contra de cualquier persona o ser humano que diga llamarse apóstol.
Pero la Biblia muestra que el último de todos, dijo Pablo, se le apareció a él, fue como un abortivo, fue el apóstol Pablo. Amén. A él nada más. Claro que sí. Y eso lo dice la Biblia. A él nada más. Eso lo dice la Biblia, no lo dice el hombre. Nosotros lo decimos porque la Biblia lo dice. Aleluya, ahí ve Jesús. Y aquí dice que, como empezó, ¿verdad? Diciendo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo. Aquí estaba en realidad diciendo que era como el Señor cuando estaba aquí en la tierra. Y le dijo, cuando estoy entre vosotros soy humilde. Cuando estoy entre vosotros soy humilde. Aleluya, en realidad no tenía un aspecto que llamara la atención. Jesucristo dice la palabra y también lo mismo, ¿verdad? Decía de Jesucristo lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿Para qué lo deseemos, verdad? Sí, sin atractivo. Sin atractivo, para que lo deseemos, ¿lo es? Sin atractivo. Seguimos el apóstol Pablo, aleluya, dice, no tenía un aspecto que llamara la atención. Y al fin de sus días, imagínense usted, y el apóstol Juan también, al fin de sus días, también. Lo vemos también como un apóstol, pero si lo vamos a ver físicamente, ¿qué vamos a decir de verdad? ¿O qué diría la gente de él, verdad? Ese hombre así como está, ese hombre es un apóstol. Ese hombre así como está, lo que miraban en las apariencias, ¿verdad? Hay un refrán por ahí, o un proverbio, no sé, del mundo, que dice, la apariencia engañan, aleluya. Así que hermano y hermana, aleluya, y todo aquel no tenga mal concepto del que se debe tener, pero no esté diciendo por la apariencia de que el hermano es así o la persona es así, por su apariencia, aleluya, porque no sabemos, ¿verdad?, lo que hay en su corazón, aleluya. Entonces dice que el apóstol decía que cuando estoy entre vosotros, pues soy humilde. Pues claro, no era un hombre que se paraba aquí a vociferar. La palabra dice de Cristo lo mismo, ¿verdad? Que de Jesús. ¿Se oyeron vociferaciones de Jesús? Pues cuando dice que de él no se oyó ninguna gritería de Jesús. Jesús no vino gritando ni vino haciendo ninguna clase de, ¿verdad?, de vocifería, hablando fuerte, así como para darse el lujo de que él era el que era. En realidad no tenía un aspecto que llamara la atención y le veían simplemente como un hombre que hacía tienda, el apóstol Pablo. Así que los corintios opinaban que se encontraba entre ellos, que cuando se encontraba entre ellos, pues parecía tímido, pero cuando les escribía se mostraba atrevido y lo hacía con autoridad de apóstol. Lo hacía con una autoridad de apóstol. Cuando el apóstol Pablo le hablaba a toda esa gente que le hablaba en el tiempo de él allá, en todo su lugar donde él iba, él le hablaba con autoridad, y era con autoridad de Dios, no con la autoridad de él, sino con autoridad del cielo, autoridad de Dios. Pablo le escribió con la actitud de mansedumbre y bondad de Cristo. Él no levantó la voz para defenderse como hizo Jesús. También hizo lo mismo. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Y qué pasó? Enmudeció, no abrió su boca. Y su boca no la abrió, enmudeció, no abrió su boca. No tenía una apariencia llamativa, como lo representarían más tarde los pintores. Por eso yo estaba hablando con mi esposa y yo le dije, pero ¿cómo esos pintores que no estuvieron con Cristo? Ellos no estuvieron andando con Cristo. ¿Cómo ellos van a dibujar a Cristo así tan lindo como es Cristo? Como lo dibujan ellos, así, nosotros sabemos que Cristo es lindo, pero ellos lo dibujan así, con Cristo bien lindo, con una argolla encima de la cabeza. A los santos, a todos los santos los bautizan y le ponen una aureola, eso le dicen aureola, en la cabeza arriba. ¿Y cómo vieron a Cristo esos pintores así, con una aureola en la cabeza? Si los discípulos no hablan nada de eso, de que Cristo tenía una aureola así en la cabeza, y que los santos tampoco tenían una argolla de esa que le ponen en los dibujos. Así no es Cristo, hermano. Aleluya, ahí Jesús y personas, ¿verdad? Y todo aquel que está escuchando, ¿verdad? Cristo no es así, ni fue así tampoco, aleluya. Gloria a Dios. Dice, no tenía una aureola alrededor de la cabeza, era manso y humilde. Jesucristo vino manso y humilde, aleluya. Ahí Jesús. Así tenemos que ser todos nosotros, los seguidores de Cristo, todos los discípulos de Cristo, todos los seguidores de Cristo, tenemos que ser exactamente como fue Cristo aquí en la tierra. Humildes, aleluya. Manso y humilde. Manso como la paloma, ¿verdad? Pero astuto como qué? Como la que se le pegó a Pablo. Aleluya, como la serpiente, astuto como la serpiente. Aleluya, ahí Jesús, tenemos que defender, aleluya, ahí Jesús, nuestra fe, aleluya, en Cristo, aleluya, en la palabra. Vamos a leerle en el expositor, en el tema,
de Segunda de Corintios. En el tema de Segunda de Corintios que se encuentra en la página, sí, 150 del expositor, la página 150 del expositor, y el tema es armas espirituales y no materiales. Aleluya, ahí ve Jesús. Eso es Segunda de Corintios 10:3 y 4. Pablo nunca tomó una acción contra sus adversarios para agredirlos físicamente y darle su merecido por todo el mal que le habían hecho o le habían causado. Cuando él era el apóstol Saulo, pues yo le hubiera dicho otra cosa, pero no. Ahora siendo el apóstol Pablo, no. Pero cuando él era el apóstol Saulo, cuando era Saulo de Tarso, ahí sí que se le podía decir otra cosa. El que le hiciera algo a Pablo, cuando él era Saulo, pues ya usted sabe lo que le pasaba. Aleluya. Muchos andaban diciendo que Pablo no era un apóstol legítimo, como los que anduvieron personalmente con Jesús, que su ministerio entre los gentiles no gozaba de aprobación y que solo andaba aprovechándose del dinero y del servicio de la iglesia. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Muchos apóstoles están aprovechando de los chavos de los feligreses. Aleluya, ahí ve Jesús. Aleluya, y andan, ¿verdad?, aprovechándose de eso y del servicio de las iglesias. Aleluya. Después de dar prueba de todo lo contrario, él los califica como falsos apóstoles, lo dice la Biblia. El hermano lo leyó ahorita. Falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Aleluya. Que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Y hermano, pues lo estamos viendo, ¿verdad, pastor? Lo estamos viendo, hermano, y usted también lo está viendo. Y si lo estamos viendo, hay que decir que lo estamos viendo. Hay obreros falsos y fraudulentos y falsos apóstoles y lobos rapaces que se visten de oveja. Pero con el Espíritu Santo, aleluya, ahí Jesús los descubre rapidito. Gloria a Dios. Aleluya, ahí Jesús. Pero advierte a sus lectores que no debían extrañarse de esto, porque ¿quién se viste así? ¿Quién se viste así? Y todavía se sigue vistiendo. Satanás, que el Señor lo reprenda, se sigue vistiendo, se disfraza como ángel de luz. Así que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos que conocer cuándo viene la oveja. Aleluya, vive Jesús disfrazada de lobo japá. Aleluya. Y como tenemos un líder que se llama pastor, gloria a Dios, pues le decimos al pastor, si el pastor no la conoce a tiempo, el pastor no la conoce a tiempo, pues aquí hay personas, ¿verdad? Y allá en otras iglesias, en todos lados, alrededor del mundo, Dios tiene a sus hijos, que los conoce, aleluya, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya te vi quién eres, aleluya, ahí beso. Manalide. Lo dijiste al revés porque es el lobo disfrazado de oveja. Lobo, yo lo dije al revés. Sí. Lobo disfrazado de oveja, sí, lobo disfrazado de oveja. Yo dije oveja disfrazado de lobo, son lobos disfrazados de oveja. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero acordémonos, ¿verdad? Que la oveja, acordémonos, ¿verdad? Que hay ovejas, ¿verdad? Que tú te crees que son ovejas, pero no son ovejas. Que están disfrazadas de lobo. Que son ovejas, pero están disfrazadas de lobo. Pero también pues están los lobos que están disfrazados de ovejas. Muchas gracias. Gloria a Dios. Entonces, ¿no era que yo estaba leyendo? Dice la 150, ¿verdad? Sí. Dice, pero el creyente no solo debe tener la apariencia de Cristo en cuanto a su testimonio exterior y a sus obras de fe y amor, también debe llevar a Cristo incorporado dentro de él. Eso deseaba Pablo para los hermanos que él había alcanzado para el Señor. Eso está en Gálatas 4:19. De manera, pues, que Cristo no solo debe ser nuestra vestidura exterior, sino mucho más, la esencia de nuestra vida interna. Dice, no, ahí no era que yo estaba leyendo. No, ahí no era. Era de 150 abajo. Era de los lobos estos, de los obreros fraudulentos. Armas espirituales. Sí. Ahí fue que yo me quedé. A la página 159 arriba. Aquí Pablo se revistió de valor cristiano y puso su confianza en el Dios que defendía su causa. Entonces invocó y echó mano a los recursos espirituales para triunfar en esta lucha campal, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pablo nos sirve de ejemplo en esto. Es probable que nuestros atacantes sean humanos, pero detrás de ellos hay alguien que los impulsa y les provee toda clase de recursos diabólicos. Ya lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos ver y a veces también lo vemos en los mismos hermanos, ¿verdad? A veces, hermano, no es la persona, a veces no es la persona, o siempre no es la persona. Y el hermano, usted sabe que Satanás se personifica.
Aleluya. Detrás de esa persona está el enemigo o está el espíritu maligno. Y ese es el que está. En otras palabras, si usted dice, ay, el hermano me dijo esto o la persona me dijo esto, no. El espíritu malo y diabólico que está en esa persona, por medio de esa boca de esa persona, pues habló. Y habló por medio de la boca de esa persona. Pero en sí no es el hermano ni es la persona, sino que el diablo está detrás de todo eso. Entonces dice, por eso fue que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cuando le quiso, ¿verdad?, impedirle al Señor, ¿verdad?, ¿qué fue lo que le dijo el Señor al apóstol Pedro? Aparentemente se lo dijo al apóstol Pedro, ¿viste? Pero no fue al apóstol Pedro. Le dijo el Señor, te se prenda, Satanás. Pero Jesús no le dijo a Pedro, Satanás. Se lo dijo a Satanás. El Señor te se prenda, Satanás. Porque estaba tratando de impedir de que Pedro, ¿verdad?, de que Cristo, Pedro estaba envuelto en eso, que el enemigo se personificó en él. Entonces dice, bueno, saber quién es el que realmente nos está atacando para poder emprender una campaña de vindicación. La fortaleza no eran los cuarteles fortificados de las grandes ciudades de aquel tiempo, eran las mismas puertas del infierno, la fortaleza. Pero Jesús había dicho que estas no prevalecerían contra su iglesia. Mateo 16 y 8, ¿verdad?, que dice, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Por más que haga Satanás y a pesar de los instrumentos que use, ya sean materiales, físicos, humanos o demoníacos, el Señor nos dará una victoria aplastante contra todos ellos si confiamos en Él y actuamos en su voluntad. Por más que trate, ¿verdad?, contra toda esa artillería que Él tiene, aleluya, espirituales malignas, aleluya, no podrá nunca vencer a la iglesia de Jesucristo. Hermano, y en Aleluya. el tiempo que están celebrando su fiesta, están sados. Ay, papá, y ya ustedes lo saben, ¿verdad?, que estamos en octubre, ¿no? Sí. Y octubre 31, ya ustedes saben lo que hay, ¿verdad? Yeah. Aleluya, ahí resucitó. Y yo estuve en la tienda, hombre, con el pastor fue que estaban comprando la carpa esa. Ah, sí. La carpa esa. Y en la tienda pues tiene una clase de bruja allí, un clase de brujo. Y tiene un clase de diablo allí metido. Entonces yo voy con el pastor caminando para buscar lo que iban a buscar y yo le digo al pastor, ay, bendito Dios, si esta gente se dieran cuenta del significado de Halloween, ¿qué es lo que significa Halloween? Si se dieran cuenta verdaderamente de lo que es Halloween, aleluya, pero están ciegos. Aleluya, y le están sintiendo culto en este mes de octubre, pues le están sintiendo culto al mismo Satanás, el Señor lo que prenda, poniendo figuras por aquí, poniendo gatos erizados por allá, poniendo un esqueleto por allá, poniendo esto y lo otro por allá. Hermano, toda esa porquería, todas esas porquerías son del diablo, el Señor las reprenda. Así que, hermano, no se atreva usted a poner una calabaza con la boca abierta allí en el balcón de la casa. A ver, mira. Esos son fiestas satánicas y diabólicas y paganas que vienen de allá del mismo infierno. Aleluya. Gloria a Dios. Y Satanás en este mes de octubre, ya usted sabe, que el Señor lo reprenda, pero en el mes de octubre mayormente se pone como el gato erizado. Aleluya. Si eso es lo que le gusta, el que le den ese culto. Señor lo reprenda. Hermano Abraham, quiero leer un texto, sí, amén, sin salirme del tema, que está en Santiago 3:6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Mira esta parte. Y ella misma es inflamada por el infierno. Muchas veces podemos hablar conforme a la palabra y guiados por el Espíritu Santo, pero se puede dar el caso de que hayan seres humanos que sean manipulados por espíritus malignos, y las palabras que salen por su boca pueden ser dirigidas por espíritus malignos. Así es. Entonces, por eso es importante que en 1 Corintios 12, cuando el apóstol Pablo habla de los 9 dones del Espíritu Santo, hay un don que se llama discernimiento de espíritus, que es una visión sobrenatural para detectar el mundo de los espíritus y de las tinieblas. Es una visión y es muy importante pedir ese don y orar a Dios
Y cuando nos hablen, identificar si es de parte de Dios o de dónde viene lo que nos están hablando. Amén. Porque por eso mismo Juan dijo en 1 de Juan 4:1, amados míos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque muchos profetas han salido por el mundo. Amén. Y los espíritus hay que probarlos. Y detrás de cada palabra puede ser que haya un espíritu. Aleluya, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Dice que Pablo estaba implicado en una contienda que era espiritual y como tal estaba implicado en una batalla, vamos a decir así, una contienda, una batalla que era espiritual, y como esa batalla era espiritual, él tenía que usar ¿qué? Las armas espirituales. Las armas espirituales. Pues como dije anteriormente, nosotros más y nunca vamos a poder usar nuestras almas humanas contra unas armas espirituales que no vemos, las conocemos, pero no las vemos. Aleluya, ahí ve Jesús. Y para eso, para esa guerra espiritual se necesitan almas espirituales. Aquí no vale la bomba atómica, hermano. Gloria a Dios. Aquí no vale la bomba atómica. No, hermano, Aleluya, ahí y ve otra Jesús. cosa, para nosotros poder usar esas armas, como dice la lección, tenemos que saber usarlas. Pero ¿qué pasa? Que una de esas armas es el ayuno. Y cuando se dice ayuno, Desayuno. Santo, vive Jesús. Cuando se dice ayuno, aleluya, desayuno o no viene la mitad. Aleluya, vive Jesús. por si Gloria a Dios. acaso el domingo, ¿verdad? Mire, el domingo que tenemos, ¿verdad? Los hermanos que están aquí. A las 6. Y si alguien de ahí, si alguien se quiere añadir a nosotros, venga. Tenemos domingo. Aquí, venga aquí por la mañana tempranito. Venga aquí. Aleluya, vive Jesús. Dice que el versículo 4, este versículo es una especie de paréntesis, y aquí ni siquiera se enumeró esas armas en este versículo 10:4 de segunda de Corintios, ¿verdad? Entonces dice que una guerra espiritual implica, como dijimos anteriormente, que tenemos un enemigo que es espiritual, no es un enemigo humano, aleluya. Y un enemigo espiritual requiere de las almas espirituales. Nuestro enemigo no es de la carne, hermano. Nuestro enemigo es de la carne. Se nos dice que tenemos algunas almas que son poderosas, es decir, en inglés, lethal weapon, ¿verdad? Unas almas que son lethal weapon. Lethal weapon. Esas son unas almas poderosas. Vamos a poner una de ellas Armas letales. que son armas así, lethal weapon, armas letales, que son el misil. Vamos a poner así, hablando del ejército. El misil, eso es un lethal weapon. Aleluya. Y si tú no tienes, aleluya, con qué defenderte, aleluya, ahí ve Jesús, ese lethal weapon, como le dicen en inglés, destruye todo lo que coge cuando cae, aleluya, ahí ve Jesús. Pero si tú tienes algo con qué defenderse en contra de esa arma letal, pues tú la derribas antes de que se explote, ¿verdad? Antes de que llegue al sitio donde va a ser dirigido. Se nos dice que tenemos armas que son poderosas, que son, ¿verdad?, letales, es decir, muy efectivas. ¿Podemos identificarlas? ¿Usted puede identificar una de esas armas que tenemos nosotros, espiritualmente hablando? ¿Cuál? Una de ellas, ¿cuál es? La oración. Ajá, y otra más, ¿cuál es? Ayuno. Y otra más, ¿cuál es? Ajá. ¿Cuál es? La rodilla. La palabra de La Dios. palabra. La palabra de Dios. Pero primeramente, ya mismo, hermano Héctor, primeramente, la Biblia dice que tenemos que saber usar esas armas, como dijo la pastora, tenemos que saber usar esas armas. Porque si primeramente no nos sometemos a Dios, someteos pues a Dios. Pero mucha gente no dice eso. Someteos pues a Dios. Si no nos sometemos a Dios y empezamos a usar esas armas, ¿qué pasa? Nos pasa como le pasó a los hijos de Seba. Ajá. Hermano, hay un dicho por ahí cristiano, dice que este género no sale si no es con ayuno y No oración. hemos dicho No, eso. esto lo dice la palabra. Está en la Biblia. La palabra, esa es la Biblia. ¿No, Héctor? Bueno, para observar las partes de la armadura, en la clase ahí está, creo que Yo lo voy a decir, no me lo digas. No lo voy a decir, Sí, no lo ok, voy a está decir. bien, ok, no te me Pero pases. habría que observar el pasaje que habla en el expositor. Sí. Pero un arma defensiva
es la fe. La fe. La fe, Pablo la presenta como un escudo y el escudo es No, algo... ya te fuiste. No, Así me el chico que mencionó escudo, ¿verdad? No, pues ya te pasaste, ¿no? Al sorry, te quedaste ahí. Alabado Dios, dice, nuestra primera arma, como dijeron ustedes, la palabra de Dios. Necesitamos tener confianza en ¿qué? En la palabra de Dios. La Biblia lo llama la espada del Espíritu. espada del Espíritu. Y se nos dice aquí que estas son destructivas. Son útiles para refutar argumentos. Pablo pudo entrar en Corinto, baluarte de la filosofía y la religión, con el alma de la palabra de Dios. Ahorita le voy a hablar de cierto hermano que se mete sin miedo a los sitios. Esa fue precisamente el alma que él usó. La palabra de Dios. amén. Ahora, en Efesios 6:17, todavía no entraba al libro, pero esa no está en la lección. 6:17 no está en la lección. Por eso lo voy a mencionar aquí. Sí, aquí lo pusieron. Con el expositor lo pusieron, ¿verdad? Pero no está en la lectura. Pero no está en la lectura, sí. Él también, en Efesios 6:17, él también escribió, Pablo desenvainó su espada y su espada dependió de esa hoja desnuda y dijo, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Aleluya. La segunda alma, ustedes también lo dijeron, es la presencia del Espíritu Santo, pero ustedes lo dijeron más o menos, ¿verdad? La palabra del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo. Pablo reconoció su propia debilidad humana. Él sabía que humanamente él no podía defenderse, ¿verdad? En contra de toda esta hueste de maldad. Él sabía que había sido sellado por el Espíritu Santo. Hermano, Ajá. esto es bien importante en el sentido de que todos nosotros, cuando venimos al Señor, ya conocemos la forma de nosotros como éramos. Entonces, por eso es que Él se conocía. Usted sabe lo triste que a usted lo insulten y que usted sabe y se conozca quién era usted y que usted no pueda hablar. Ahí es que está usando el arma. Ahí que está la victoria. Está duro. Yo le digo, como mi esposa y yo pues, estamos juntos todo el tiempo, estamos en la casa y estamos hablando y hablando. Cuando se revuelca el diablo, el Señor se reprenda por alguna cosa u otra. No es que nosotros estemos peleando y estemos, nosotros nos amamos en Cristo y estamos. Sí. Pero no es eso, no es que estamos peleando y tirándonos los trastes encima uno del otro. No. Pero cuando se revuelca el diablo, Sí. yo, o viceversa, o ella a mí, o yo a ella, yo le digo, mira, ¿sabe lo que dice la palabra? La palabra dice, someteos pues a Dios, Ajá. resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? Y huirá de vosotros. Pues nosotros no tenemos que pelear. Cuando viene el diablo revolcado, pues a usted también le pase, cuando viene bien revolcado, usted no se ponga a pelear con él, hermano. No. Usted lo que tiene que hacer, sométase a Dios. Aleluya. Resista al diablo. No le tiene que decir ni una palabra. Resístalo. Aleluya. Y el diablo se va a poner más enojado todavía y lo va a dejar. Se va a ir y lo va a dejar. Claro que sí. Hablando literalmente, dicen que no diga, pero esto va también en el tema. Dicen que no diga mucho de él. Pero yo una vez, cuando yo no conocía al Señor, estaba en el otro mundo para allá, era inconverso. Aleluya. Pues yo regateaba con el carro, hacía de todo, ¿verdad? Pues entonces pues me la acerqué a uno y le dije unas más palabras, porque él me enseñó el dedo así, ¿sabes? Eso sí. Pues yo le dije unas malas palabras y lo insulté, y entonces le paré el carro y le dije, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú quieres pelear? Yo le dije a él que yo era un chiquito y más flaquito, él era muy grande, y yo, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú quieres pelear? Pues vamos a pelear. Entonces cogí y cogí cualquier cajo en una orilla. Y así, pues entonces él vino y le dio el cajo y cuando estaba llegando a la puerta, yo me monté en el cajo y lo aceleré. Y me despedí de él y después me le eché así en la cara. Y ese hombre se puso, hermano, bien colorado, bien enojado y lo dejé enojado. Aleluya, no peleé con él nada. Eso es lo que tenemos que hacer con el diablo. Sometámonos pues a Dios. Eso es lo que tenemos que
Que si estamos al diablo, que él va a huir de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y Jesús. Entonces, en lugar de acelerar el carro, aceleramos la oración. Santo, ¿verdad? Entonces le damos más jodilla. Le damos más jodilla. Lo que hay que hacer es dejarle la puerta. Gloria a Dios. Entonces dice, él sabía que así había sido sellado, y nosotros también somos sellados por el Espíritu Santo y podemos actuar siendo reforzados por el poder del Espíritu Santo. También tenemos otra arma que usted la dijo, la oración. Reconocemos que se dice poco sobre la oración. En cualquiera de estas dos cartas a los Corintios no se habla mucho de la oración. Sin embargo, Pablo lo hizo verdaderamente en Efesios 6:18, lo dijo, porque él creyó, ¿verdad? Y creía en la oración. En su carta a los Efesios 6:18, si lo buscan allá o en su casa, la mencionó como una de las armas ofensivas. Ahorita estaba hablando, ¿verdad? Que si, vamos a poner un ejemplo, que si Rusia o cualquier país, ¿verdad? Eso, que está en contra de Estados Unidos, pues tira un misil, lanza un misil por los aires, pues Estados Unidos tiene un arma ofensiva. Tiene un arma ofensiva, y esa arma ofensiva es que usted lo ha visto ya en las noticias. Cuando el misil llega por el aire, pues de Estados Unidos sale un rayo de luz y coge ese misil y lo pulveriza en menos de un segundo. En menos de un segundo ese misil lo pulveriza. Aleluya, y no hace daño. Hace lo que tenemos que hacer nosotros. Mira, cuando el diablo nos tira un misil, aleluya, mandemos ese rayo del Espíritu Santo de poder. Aleluya. Y con la oración y la rodilla, usted sabe que el diablo no le gusta eso, que el Señor lo reprenda. Ahora, dice, porque esa es la obediencia. Sí, la obediencia. No, está diciendo que con las rodillas. Sí. Pero hay gente que solamente se acuerda de orar cuando está en apuro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahí yo diría, ahí para mí, la opinión mía diría que, bueno, tiene que clamar mucho a Dios porque lo va a coger el diablo y le va a hacer como los hijos de Seba. Aleluya, ahí Jesús, porque no va a poder resistir. ¿No va a poder resistir? No. Aleluya. No se puede. Primero, que para poder vivir en victoria en medio de la guerra espiritual, usted leyó un texto del nuevo nacimiento. El ser humano primero, para poder vencer y vivir en victoria, tiene que nacer de nuevo. Amén. Tiene que tener el poder del Espíritu Santo, porque los demonios se echan fuera por el Espíritu de Dios. Amén. Y la oración es entrar directamente en el campo de batalla. Así es. Y Cristo mismo, cuando el Espíritu lo llevó al desierto, él, aunque no tenía pecado, como ejemplo, fue donde Juan el Bautista y lo sumergieron en las aguas, y dice que los cielos se abrieron y recibió el poder del Espíritu. ¿Y cómo él pudo vencer? Él usaba la espada del Espíritu. Exacto. Si Cristo pudo, nosotros podemos. Y aquí tenemos al hermano Miguel, que él trabajó como policía y como guardaespaldas del gobernador. Él es una persona que el policía está en autoridad. El policía tiene su arma de reglamento y el magazine se le mete en bala. Por eso es importante venir a los estudios, leer la palabra, y si hay algún texto que usted lo puede usar como que le pueda ayudar para el diario vivir, memorizar el texto. Por ejemplo, el Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Si ese texto le ministra, para memorizarlo, usted le ora a Dios: Señor, márcame la palabra en la mente y en el corazón. Exacto. Lo repite 10 o 15 o 20 veces, lo graba y dice que es la espada del Espíritu. Cuando usted se encuentre en una situación, a lo mejor en el trabajo o en algún lugar que no tenga tiempo para abrir la Biblia, el Espíritu Santo le va a revelar esa palabra y es la que le va a dar para que usted pueda sobresalir y vencer en medio de cualquier batalla. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer Efesios hasta el 13. Efesios 10 hasta el 13. El otro libro que es Efesios. Efesios 6, del 10 al 13. En el expositor y en la Biblia pues también. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Aleluya, vive Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, vive Jesús. Aleluya. Quedan 15, hermano. Gloria a Dios. Ahí Vamos a está. callarnos y tú te hables. El que dice, ¿qué dice? Que nos quedan 15. Aleluya. ¿Viste cómo el tiempo pasa? Eso significa que... Cuando más interesante está la Sí, clase. eso significa que ya Cristo está a la puerta. Sí, ya significa que Cristo está a la puerta ya. Aleluya. Dice en la página 152, la 152 arriba, donde la parte A. En el expositor. Entonces el tema es para el alumno. Dice, hay un enemigo que nos está acechando. Eso es día y noche. Aleluya. La 152 del expositor. Dice, al escribir esta carta a los hermanos de Éfeso, el apóstol Pablo se encontraba detenido en una casa alquilada en Roma, como lo sugiere el escritor Martín en el nuevo comentario bíblico. Es muy probable que al momento de escribirla, Pablo se encontrara atado permanentemente con una cadena al brazo de un custodio romano. Esta quizás haya sido la razón por la que utilizara la figura del equipo militar de un soldado para ilustrar la preparación del soldado de Cristo. En los versículos 11 y 12 se hace referencia a la necesidad de que el militar se encuentre saludable y fuerte para poder realizar todos los ejercicios y responder a todos los trabajos correspondientes a la vida militar. Por lo demás, está a decir que siendo los romanos tan despiadados y crueles como eran, los rigores de su disciplina militar tuvo que haber sido una de las más rudas y exigentes. Desde el uniforme hasta los detalles de sus armas son elementos que identifican a un soldado y lo distinguen de las demás personas. El cristiano también necesita una identidad personal. Romanos 12:12, Pablo ya había dicho que se deben desechar las obras de las tinieblas y vestir las armas de la luz, y que para determinar su identidad todo creyente debe vestirse de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos vestidos de Cristo? Amén. Amén, completo. Amén. Sí. Dígame, pero tiene que estar seguro que estamos completos, con la armadura completa. Amén. 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 Vamos a decirlo, amén, sí, estamos seguros, completito. Ahora nos exhorta a vestirnos con toda la armadura, ¿lo ves?, de Dios, para poder hacer frente a todas las acechanzas del diablo. No obstante, para que le quedara bien claro al soldado romano, si es que tenía uno a su lado, y para información nuestra, el apóstol explica que nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Entendemos, verdad, eso? Al decir en contra, no es en contra de sangre y carne. En otras palabras, ¿verdad?, que ya sabemos que no es contra nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo. No es humanamente. No, la lucha de nosotros no es humanamente. En otras palabras, aunque nuestros enemigos visibles sean hombres y mujeres, y nuestros males nos vengan en forma de elementos materiales y físicos como desastres, enfermedades, debemos saber que detrás de esto quien se encuentra es el enemigo. Señor lo reprenda. Nuestra lucha constante es contra principados, lo primero, potestades, segundo, gobernadores de la tiniebla, tercero, de este mundo, y por ahí sigue. Estos son apenas algunos de los niveles que sirven bajo las órdenes de Satanás. Sabemos, ¿verdad?, que Satanás, Señor lo reprenda, tiene un ejército bien organizado. Espiritualmente hablando, lo tiene bien organizado. Y una jerarquía bien organizada, que el Señor los reprenda a él y a todos ellos, en el nombre de Jesús. Pero es así, la tiene. Aleluya, ahí ve Jesús. Dice, las cuales ocupan provisionalmente las regiones celestes en las atmósferas que rodea la tierra, de manera que si nuestra lucha es contra dos ejércitos, uno material y humano, y el otro espiritual y diabólico, debemos estar cubiertos con toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en el momento en que seamos atacados por el enemigo y estar firmes después de la batalla, cuando todo haya terminado. Dice, ahora tenemos que hablar del enemigo del soldado. Yo fui soldado, yo estuve en la milicia, en la militar, aleluya, y a mí me adiestraron para todo en el ejército, para todo, aleluya. Ahí ves, desde camuflaje hasta, ya usted sabe, hasta hacer bomba. Gloria a Dios. A mí me adiestraron en todo eso, hasta usar, bueno, ya lo dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que tiene que tener toda la armadura puesta. Yo tenía toda la armadura puesta, como dije el otro día, los dos cascos, tenía la correa donde iban todas
los estuches de bala, donde tengo también la cantimplora y tengo yo le digo el puñal, pero no es un puñal, lo que le ponen al rifle. La bayoneta. La bayoneta, eso mismo, la bayoneta. Y además de eso, pues cargaba con otras armas más, aleluya, y a mí me dictaron para la guerra completa, para la guerra completa, bueno, un soldado completo, aleluya. No, Y eso, pero a mí no me gustó. No fue para la cocina. No fue para la cosa, no fue para pelar papa ni doblar clavo. Aleluya. Pero yo me acuerdo que como dice aquí en el libro del expositor, y el apóstol Pablo dice que el militar tiene que ser una persona que tiene que estar bien ejercitada, tiene que tener su cuerpo bien fuerte, tiene que resistir toda la prueba que le dan en el entrenamiento. Pero yo me acuerdo que iban unos conmigo y ellos estaban vestidos como soldados también, con toda la vestimenta del soldado. Pero ¿qué pasaba? En los ejercicios se quedaban. Nos mandaron a trepar un árbol bien alto, más grande que esta iglesia, más alto que esta iglesia, con todo el equipo puesto y el rifle atrás en la espalda. Y después que llegábamos allá arriba, pues teníamos que bajarnos por una soga bien lejos, hasta por allá, bien lejote, pero era bien alto, más alto que esta iglesia. Entonces, pues, lo que estábamos fuertes y estábamos saludables y estábamos físicamente bien fuertes, pues lo hacíamos, parecíamos lagartijos trepando por ahí para arriba con todo ese equipo. Aleluya, pero le tocó a uno que el sargento le tenía que decir, avanza, y él tenía el equipo puesto y todo puesto, pero a mitad de camino le fatigó y se quedó. Y ahí pegó el que estaba diciéndole el sargento, avanza y sube, avanza. Y él avanzó un poquito hasta que llegó arriba. Cuando llegó arriba, que se trepó en la soga, hermano, no se mató de milagro. Pero esos soldados se alzafaron de allá arriba con todos los equipos, desde la soga de allá arriba. Y cayó abajo, y cuando cayó abajo levantó el polvo y hizo levantó el polvo para arriba. No estaba físicamente, ¿sabes? Adiestado para esto. Gloria a Dios. Aleluya. Eso le pasa a creyentes que no están preparados para eso mismo es. Y trayendo lo espiritual, así mismo es, hermano. Así mismito es. Si no tenemos toda la armadura puesta y no estamos sometidos a Dios primeramente, aleluya, como dice la palabra, pues ya usted sabe lo que puede pasarnos. Aleluya, ahí Jesús. Nos podemos quedar a mitad de camino. Así es. Y lamentablemente en una guerra, tanto guerra humanamente hablando, como una guerra espiritual, si te caíste, hay que dejarte ahí, hay que dejarte, hermano, pues, orar por ti y seguir para adelante. Aleluya, Dios lo bendiga a todos, pues, orar por ti y seguir para adelante. Santo. Aunque dicen que el único ejército que deja a sus soldados heridos somos nosotros. Entonces dice aquí, déjate lo encontré aquí, dice, ay Señor, dice muchos esperarían ver actuar al enemigo espiritual del soldado cristiano en ciertos lugares de dudosa reputación. En otras palabras, no, si el diablo tiene que estar atacando allá por los del, el diablo, que el Señor lo reprenda, él tiene que estar atacando a los del por allá, que no son del. Eso no es así, hermano. Debemos reconocer que su principal área de actuación se encuentra en donde menos esperaríamos encontrarla. ¿A dónde? Es tristemente decirlo, pero donde quiera que se predica la palabra, donde quiera que está un hijo de Dios, y especialmente en la iglesia. Aleluya. Nos referimos a los círculos cristianos, sin excluir a la iglesia, sin sacar a la iglesia, porque la batalla espiritual tiene lugar precisamente allí donde hay alguien que está exponiendo la palabra de Dios. Yo le dije a la hermana, mi esposa, a Lidia, yo le dije, el diablo está enojado y bien enojado, aleluya, y eso porque se va a hablar de él en esta noche, y se va a hablar en la iglesia de él, aleluya, y se va a hablar de cómo es él y qué tenemos que hacer para destronarlo y derrotarlo, aleluya. Pues él se puso bien furioso, aleluya, y no quería que yo viniera, aleluya, a dar la clase en esta noche, aleluya. Pues ¿sabe por qué? Por eso mismo, aleluya, porque el lugar más peligroso, aleluya, vive Jesús, donde puede estar uno, ¿verdad? O encontrarse uno es donde está Jesucristo, y ahí es que está él. Ahí es que está él estorbando y molestando. Aleluya, ahí Jesús. ¿Por qué?
Porque allí es donde él, si coge, ¿verdad? Él está velando, pero allí es donde él, si coge a algún hermano fuera de base, vamos a decirlo así, espiritualmente hablando, pues lo puede acabar, lo puede atacar, si el hermano pues se descuida, ¿verdad? Aleluya. Y uno de los lugares peligrosos, hablando de la Biblia, donde estuvo, ¿verdad?, el diablo, que el Señor lo reprenda, fue en el aposento alto. ¿Por qué? Fue en el aposento alto. ¿Por qué? Allí estuvo él, en el aposento alto. ¿Por qué? Porque allí estaba uno que se dejó, ¿verdad? Uno que se dejó, vamos a decirlo así, engañar por el diablo, y ese fue Judas. Allí estaba Judas, en el aposento alto estaba Judas. Dice que allí estaba Judas Iscariote, y allí mismo fue que el enemigo se le metió, porque es necesario que reconozcamos el lugar donde se está desarrollando la batalla espiritual. Esa es la forma en la cual el enemigo se acerca a nosotros, logrando que sus servidores sean atractivos y sean convincentes. Aleluya, ahí ves, vamos al expositor, a ver lo que nos dice. 4 minutos. 4 minutos. Es que lo mío está mal. Es que lo mío está mal. Mira, que lo mío tiene las 10 menos cuarto. 6 minutos. 6 minutos. El reloj mío tiene las 10 menos cuarto. Ay, Señor, dice. Vamos a leer lo último, el tema B. El tema B, en la página 152. Gloria a Dios. Dice: la preparación física del soldado, su fuerza, su salud, la orientación apropiada dentro de la fila son factores esenciales para su éxito en el campo de batalla. Sin embargo, ¿de qué le sirve a un militar todo eso si no tiene un conocimiento perfecto de las armas que lleva y del uso que debe hacer de ellas en el momento necesario? Pues ¿de qué sirve todo eso, hermano, si tuviera todo eso? Pues uno de los grandes generales del ejército de Jesucristo nos presenta un catálogo de las piezas indispensables de la armadura espiritual que todos debemos llevar. Así como el soldado romano se ceñía los lomos o la cintura con un resistente e impenetrable cinturón de piel, el soldado de Cristo debe ceñirse con la verdad. Según la palabra de Jesús, Él es la verdad, y se ha revelado en la Escritura la palabra de Dios. Así que somos como soldados del Evangelio. Nuestra arma número 1 es la palabra de Dios, la cual no solo debemos conocer ampliamente, sino también saberla usar, como lo mandó, de yo ahorita, hermano, a Timoteo, segundo de Timoteo, en lugar de la coraza de hierro que los romanos empezaron a usar cuando desarrollaron la industria metalúrgica de los griegos, con la cual se cubrían la espalda y el pecho. El creyente debe protegerse con la justicia de Cristo. Si confiamos en nuestra propia justicia, no tendremos ningún mérito. El profeta describió nuestra miseria espiritual. Isaías lo dijo cuando dijo: todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Pero Pablo nos enseña a confiar en la justicia que es de Dios por la fe. El calzado del soldado no será un arma en sí, pero es lo que le permite caminar firme y correctamente. Aquí se nos manda a calzar nuestros pies ¿con qué? El apresto del Evangelio. Llevar el Evangelio significa salir y caminar como lo mandó el Señor. El cuarto, el escudo era un arma defensiva, ovalada o cuadrada de metal, madera o piel, que llevaba el soldado sujeto a su brazo izquierdo con una correa. Entonces el quinto, vamos por ahí, por el quinto. El yelmo es el casco de bronce que protege la cabeza del soldado. El yelmo de la salvación representa la confianza del cristiano en la obra salvadora de Jesús y la promesa de que guardará nuestra vida y nos dará valor y estabilidad mental en la lucha contra el enemigo. Y lo último, pues, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Así que todo esto, ¿verdad?, está concerniente a que nosotros toditos tenemos que tener puesta no solamente una de esas piezas, hablando espiritualmente, sino toda la armadura completa, toda la armadura completa de Dios. Aleluya, ahí de Jesús. Dios le guarde y perdone, porque es que el reloj mío ahora tiene la menos 10. Dios le bendiga, hermano. Vamos a estar en pie. Muchas gracias por haber llegado. No es que estamos corriendo por nosotros, sino por los niños de la escuela, ¿entiendes?